Estás escuchando Radio AMEP. El espacio ideal para tu streaming lo encontrás en Radio AMEP y AMEP TV. Seguinos en nuestras redes, Facebook, Twitch, X, Instagram, TikTok. Suscríbete a nuestros canales de YouTube, Radio AMEP, AMEP TV y AMEP Digital, y activa la campanilla de notificaciones. Además, nos podés llevar con vos a todos lados bajándote la app de la radio. Y también podés vernos desde nuestra web, www.radioamep.com.ar. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Si sos monotributista, podés acceder al Plan de Salud Solidaria y al Plan Preventivo de Salud de OSTBA. Cobertura, acompañamiento y respaldo para vos y tu familia. OSTBA, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Comunicate a los teléfonos 5218 2835 al 39 o acércate a Perú 590, quinto piso, Cava. Esta es una información de Data Salud. A la tarde le falta el ingrediente especial para que la rutina semanal se transforme en un vaivén de información. Ahora me toca a mí. Recorré junto a Ricardo Andrés los hechos más importantes de cada época. Conocé los estrenos en cine y series. Aprendí a preparar los mejores tragos. Enamórate del momento romántico. Celebra el día D junto a la música de todos los tiempos. Y fíjate que siempre hay algo para aprender. Ahora me toca a mí. Martes, 15 horas, por Radio AMEP. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Radio AMEP, un espacio ideal para tu streaming. Seguinos en nuestras redes Facebook, X, Instagram, TikTok y suscríbete a nuestros canales de YouTube y Twitch. Además, podés vernos desde nuestra web www.radioamep.com.ar. Llévanos con vos a todos lados bajándote la app de la radio. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Hacer radio nunca fue más fácil. Animate, te brindamos un espacio en el barrio de San Cristóbal confortable y con la mejor tecnología para que puedas acercarte a lo que buscas. Seguinos en nuestras redes y suscríbete a nuestro canal de YouTube o bajate la aplicación de Radio AMEP. Animate a ser parte del periodismo del futuro. Consultas y promociones al 11 27 49 39 76. Animate a ser parte del periodismo del futuro. Las generaciones pasan y dejan un legado que marca en la identidad de su gente. La política, la economía, la cultura y las comunicaciones son solo parte del acervo cultural heredado generacionalmente. Alberto y Rubén nos indican cómo su generación puede enriquecer la nuestra, convirtiéndola en una generación espontánea. Con la conducción de Alberto Russo y Rubén Gusetti. Una generación clásica que informa a una nueva generación. Generación espontánea. Martes, 17 horas, por Radio AMEP. El mundo está pidiendo ayuda y es momento de tomar conciencia para revertir el cambio climático. Contaminación, envenenamiento de suelos, gases de invernadero, derretimiento de los polos, frío y calor extremo, sequías e inundaciones son algunos de los problemas para afrontar, donde es necesario tomar un concepto ecológico con la conducción de Tamara 40. El planeta es uno solo. El momento del cambio es ahora. Concepto ecológico. Miércoles, 16 horas, por Radio AMEP. Economía y finanzas analizadas desde el punto de vista de la voz empresarial. Una hora para escuchar la opinión de las personas que están en el detrás de la escena de la creación de riquezas y del empleo pyme. Voces que se alzan para estar en el frente de la batalla económica del día a día en Argentina, en la dura realidad que corren en estos tiempos. Con la conducción de Pablo Chalú, La Voz Empresarial no es un programa más de economía, es un documento imperdible. La Voz Empresarial,
Martes, 14 horas, por Radio AMEP. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se escucha a diferentes horarios. Y también se escucha en las provincias, tenemos muchas provincias donde están escuchando, y en el exterior. El exterior también, ¿Qué te sí. parece? En total somos 6, 7 que escuchan, pero no importa. Ahora somos más. Están bien distribuidos. Bueno, los agradecimientos primero a Ricardo. ¿Estás picante hoy, Ricardo, o estás tranquilo? ¿Ah, sí? Pues es como participa, ¿no? Muy punzante. Andy Puiver, que hace mucho que no lo vemos, Andy, estimado. ¿Se está escondiendo? Para mí está en su provincia trabajando, no Se tiene está mucho. escondiendo. ¿Vos decís? Se está escondiendo de algo, Andy Puiver. ¿O no? Para mí no, para mí está laburando. ¿Está laburando? Laburante, sí. ¿Labura? Sí, ¿O juega sí, al sí. golf? No. ¿Eh? Labura. ¿Sí? Y sí. O sea, juega al golf y labura. Exactamente. Pero no sabemos a cuál de las dos le da más importancia. Ahí está, hay que averiguar. ¡Apa! Bueno, y a Federico Queipo, cada vez hace los flyers más interesantes, ¿no? Ajá. Y el flyer anunciando este programa tenía una gran presencia estelar. ¿Cómo te va, Beatriz? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz? Pero por favor, gracias por estar acá. Un placer tenerla. Un placer. Como Ya vamos a jerarquizamos hablar de el programa. tantos temas tenemos para hablar con Beatriz. Tenía que hablar Roberto Ponce en una columna hoy. Y le pedí por favor, mira, dejémoslo para la otra semana, si nos da más tiempo. Perfecto. Viste que Roberto Ponce es muy escueto. Ajá. ¿Puedo decir? Sí. Sí. Le gusta hablar. Le gusta. No, bueno, es un chiste. Estamos chistosos. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Tomemos un poco de risa, porque si tenemos que mirar seriamente lo que está pasando, terrible. Tenemos un presidente cada vez más desquiciado y en una situación económica cada vez peor. Recuerden que ya habíamos hablado de eso. Estaba mal la situación económica y yo les insistía, ojo, que no ha llegado al piso de deterioro. Eso es para, si ayuda a formar las expectativas para aquel que las necesite. Y no ha llegado al piso de deterioro. Claro, vos te puedes imaginar, Damián, puedes decir, peor que esto, ¿cómo puede ser? Y hace 3 meses cuando lo decíamos, también decíamos, peor que esto no puede ser. Y peor, sí, es peor. La culpa es tuya por comprarte un televisor para ver el Mundial. Más. La culpa es tuya por comprarte un televisor para ver el Mundial. Ah, muy bien. No, yo me saqué un crédito para comprar una Ferrari. Bueno, ¿Ves? La culpa es tuya, o sea, ¿quién te manda? ¿Ves? No me lo quisieron vender. El gobierno hace muy bien las cosas, dice, que no es problema de ellos, que es problema de los privados. Un problema entre ellos, sí. A ver, el gobierno necesitaba la reactivación económica, se lo están diciendo desde adentro, desde afuera, los amigos, reactivar la economía. ¿Por qué? Para generar más recaudación. Para generar más recaudación. Porque se dan cuenta, no pueden seguir apretando. Se ponen contentos porque bajan los gastos, le baja la recaudación, baja los gastos. Y después dice, ¿cómo puede ser que la actividad se caiga? ¿Cómo puede ser? Si es el resultado de la política que están haciendo. Pero también porque los muchachos de la política, de la casta política libertaria, que todos los funcionarios libertarios son de la casta política, ¿no? Están inquietos. ¿Y por qué están inquietos? Es porque miran las encuestas y si así como estamos, nos la vamos a ver muy complicada. Entonces necesitan reactivar
para poder cumplir con el fondo, el superávit fiscal, y al mismo tiempo necesitan reactivar para ver si mejoran un poco las expectativas de la gente. Ojo que la situación social, mirada objetivamente, está muy complicada. Ojalá que no haya una chispa. A veces pasa que aparece una chispa y tenemos un problema. Ojalá que eso no pase. Pero se sigue agravando y para colmo el presidente se toma a la gente en broma. Las necesidades, aquello que dijo Evita, si hay una necesidad y un derecho, para el presidente si hay una necesidad, hay una burla. ¿O no? ¿No está haciendo eso? Pero resulta que se han metido en otro berenjenal más grande, este gobierno. ¿Cuál berenjenal? En realidad, ellos necesitan la reactivación por la situación fiscal y por mejorar las expectativas de elección. Pero necesitan la recesión. ¿Cómo es esto? Y sí, así como está diagramada la política, necesitan tener recesión. ¿Y por qué necesitan tener recesión? Necesitan tener recesión porque tienen que tener saldos en el comercio exterior. Y le viene de dos lados esos saldos en el comercio exterior. Le viene porque al haber menos actividad económica hay menos importaciones. Hace poco alguien dijo, mira que están aumentando por un problema especulativo. Puede ser que estén aumentando por un problema especulativo. Pero todavía es muy lejos. Vos si estás comprando importaciones, ahora, esperando que haya un problema en el 27, tenés un costo financiero, hay que tener espalda para eso. No sé, algunos dirán es un buen negocio, otros dirán no, es un buen negocio. Pero entonces necesitan generar saldos exportables. Y además se genera el saldo exportable porque hacer la demanda baja, pues bien, tienen más posibilidad de vender más carne al exterior, por ejemplo, porque ya nadie come carne en Argentina. ¿Vos comés carne? Muy poco. El pollo está ahora, viste, que superó a la carne, que nunca pasó eso. Claro, pollo, alita de pollo. Sí, también. En fin, cuello. Es increíble, ¿no? Es increíble. Es increíble. Bueno, la carne y por otro lado también la energía, porque todo el mundo aplaude, mira cuánto tenemos de exportaciones energéticas, y si estuviéramos creciendo al 5%, ya después le vamos a preguntar esto a Beatriz, ¿cuánto se podría vender al exterior? No sé si hubiera tanto excedente exportable y estuviéramos creciendo al 100%. Por supuesto, como este gobierno privilegia la situación de empresas particulares por sobre el bien general, no va a tomar nunca las medidas que tienen que tomar, que es separar los dos mercados, separar el mercado interno del externo y darle prioridad al mercado interno, como tiene que ser. Hay otro problema. ¿Por qué está tan nervioso y sacado Milei? Bueno, ya están apareciendo, incluso de gente amiga del gobierno, está apareciendo, diciendo, este muchacho está chapita, como dice Guillermo Moreno. Pero ¿no será también que está así de impotencia? No es impotencia sexual, no me quiero meter en eso. De impotencia. Quizás se da cuenta que lo están apurando, queremos reactivar. ¿Y el tipo cómo carajo va a hacer? Y la pregunta crucial es, ¿hay alguna posibilidad dentro de la política libertaria para reactivar la economía? No la hay. Y esto es lo que me parece que saca de quicio al presidente. No la hay. Han ensayado algunas cosas. Alguien dice, vamos a bajar la tasa de interés. Bueno, supongo que una tasa de interés más baja, probablemente a alguien le pueda satisfacer o le pueda venir bien. Pero no se trata de tasa de interés, Javier Milei Caputo, se trata de los ingresos de la gente.
¿Qué quieren? ¿Que sigan endeudándose? ¿Y que siga aumentando entonces la mora? Viste que ahora se armó un lío bárbaro. Galperín dice, ¿qué es eso de la mora? No hay mora. Está todo extraordinario. Qué bárbaro. Pero si dicen que uno de cada 4 personas que tiene cuenta de Mercado Pago está con una deuda, en una deuda de un préstamo. Sí, ¿Cómo es? pero yo lo leí por arriba, las últimas declaraciones de Galperín, llena de números. Porque de acá hay ese acuerdo con el Banco Nación y del otro lado, y por ello, y comparado con el aumento. Están en la negación. Eso me hace acordar al presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, en una de las últimas reuniones donde estuvo Milei. Realmente, yo desde mi actuación empresaria no puedo sino decir que estoy íntimamente indignado por lo que dijo este señor. Indignado. ¿Qué dijo? Vale la pena hacer el sacrificio. ¿El sacrificio de quién? Él hace el sacrificio. El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios. ¿Qué sacrificio estás haciendo, flaco? ¿Qué está haciendo sacrificio? Que no llega a fin de mes, que perdió el empleo, que el tiene comerciante que ellos representan, que no llega a cubrir los gastos del alquiler, cada vez nota que los gastos fijos van subiendo y las ventas van bajando, entonces no le queda rentabilidad para nada. Claro. Es una locura. Entonces, ¿cuál es la opción? Y la opción que están tomando muchísimas empresas, no aguantan más, cierran. Ese es el sacrificio que vos estás diciendo, lo que se llama grima. Bueno, y el otro que está por ahí es Rapalini, el presidente de la Unión Industrial Argentina. Está medio escondido Rapalini. O sea que el otro día leí en un diario al pasar que le habían bajado Rapalini cerámicas, parece que tenía un antidumping, algo por el estilo, y entonces tenía un arancel extra. Y parece que se lo quitaron. Después de una declaración que hizo Rapalini, diciendo que estaba mal lo que el presidente decía. Una declaración que te digo que dentro de la crítica era amistosa y era... No quiero decir. Lo que pasa es que venía muy alineado con Milei. Le dijo algo que no le gustó y le sacaron el antidumping, así fue. Ah, mira. Eso es lo que yo interpreté de lo que yo leí. ¿Viste cómo son estas cosas que aparecen por algún lado y después no aparece más nada? No son, claro. Son muy importantes las informaciones. Hay que ir atando los cabos, ¿no? Claro, son muy importantes. Bueno, ahora va a venir el Día de la Industria. ¿Qué va a decir la Unión Industrial Argentina? Va a decir, la macro está bien, pero nosotros estamos fundiendo. ¿Eso van a decir? O van a decir, no estamos fundiendo porque la macro está mal. Que esa es la verdadera situación. Eso es lo que tienen que decir los dirigentes empresarios. Y si no, los invitamos a un debate para ver que me expliquen cómo, si te estás fundiendo es porque anda bien la macroeconomía. Si te están fundiendo, y se están fundiendo todo lo que están fundiendo, es porque está mal la macroeconomía, muchachos, no jodamos más. Anímense. Pongan lo que tienen que poner arriba de la mesa y díganlo así, no le tengan miedo al loco. Los locos son como los perros que ladran, ¿viste que te dicen los perros que ladran? No muerden. Eso es así. Bueno, terminamos y vamos a lo importante. A ver, ¿qué te parece? Nuestra invitada de honor acá. ¿Qué decís, Beatriz? Espero que no te hayas aburrido. Para nada, no. En realidad es como que tenemos que reiterar y trabajar en lo que vos venís diciendo. Cuando vos tenés un modelo industrialista, tenés que tener claro que para la Argentina y los recursos de Argentina hay una relación lineal con el aumento de las importaciones. Que no es el caso, porque no debería ser el caso, y por eso la tendencia es a la baja, aunque haya algún sector que pueda estar pensando en estoquear. Con lo cual, si está pensando en estoquear, como vos dijiste, que el costo fiscal que tienen, el costo de oportunidad que tienen es muy alto,
en realidad lo que deben estar pensando que esto es muy rápido. Y ahí voy al punto donde a mí, cuando vos estabas hablando, es decir, hay dos cuestiones que suenan como clima de fin de ciclo o le cortaron el boleto, ¿no? O le picaron el boleto. Entonces, ahí es donde realmente uno siente que los empresarios tendrían que tener realmente una voz muy fuerte, muy clara, porque realmente alguna vez la tuvieron y sin embargo en este momento hay un silencio donde, como vos decís, debe haber algún tipo de retaliación. La Comisión Nacional de Comercio Exterior es como que fue disolviendo, diluyendo todo lo que eran investigaciones de dumping que generan daño a la industria nacional. Con lo cual estaba claro que cualquiera de estas te generaba un daño a la industria nacional. La retaliación puede venir porque vos a lo mejor perdiste, o bien, digamos, tenés investigaciones impositivas que no las sentís oportunas, tenés una pérdida donde tenías una protección justificada porque estaba basada en una investigación de daño a la industria nacional y entonces te sacan esa protección. Entonces, las retaliaciones o perdés precisamente algunas, ¿cómo se dice? Cuando no te compran los caños, algunas de las que hicieron compras y la verdad la demanda generada está también en alguna empresa extranjera y no en la industria nacional. Claro. Digamos, en realidad hay distintos mecanismos de retaliación, pero yo creo que nada justifica ni el silencio ni el discurso de confusión de los representantes de la industria nacional. Ahora, ¿cómo hacemos si las cámaras no nos representan? Los empresarios por sí solos como que no tenemos voz, si no las cámaras de alguna manera tienen un discurso totalmente distinto a lo que nos está pasando. No sé, a uno se le ocurre salir a los medios y tratar de contar cuál es nuestra situación, pero no estamos representados, ese es el problema, ¿no? Yo no estoy segura si no están representados. A veces las cámaras más chicas es donde también tienen mucho más temor a la retaliación frente a actitudes. Aclaremos que retaliación es una medida que te aplican en... Correctiva, una penalidad que te aplica. Claro, digamos, en los hechos, a lo que sea. Es decir, cualquiera sea, digamos, la retaliación te puede venir desde el mundo, pero esto que estamos hablando en realidad es un eufemismo, es decir, te apretaron frente a tus declaraciones. Claro. ¿No? Ahora es más claro. Pero lo apretaron en la práctica. Bueno, el ejemplo que pusiste vos recién, ¿no? De que le sacaron el antidumping y bueno. Claro, entonces eso en realidad es una medida que te perjudica de manera absolutamente directa frente además a que vos tenías un esquema de inversión que estaba también eso en la cuenta. Con lo cual, realmente el daño a esa industria o a las industrias que representan a ese sector es muy fuerte, es muy fuerte. Con lo cual, bueno, me parece que hay un combo de actitudes que además parecieran histéricas de parte del gobierno, pero que no justifican en nada, para mí, la falta de declaraciones hacia un modelo industrial y de defensa de un modelo de la industria nacional, competitiva. Totalmente de acuerdo. Mira, yo lo he dicho en otra ocasión, lo vuelvo a repetir ahora aunque me cueste. Si mantienen callado, ustedes van a ser corresponsables de este desastre. Sí, además, ¿O no? además el hecho de que se cierre una empresa, el costo para el país en términos no solamente de empleo, que es fundamental, de pérdida de poder adquisitivo, pero además del capital invertido. Porque una cosa es que vos cerrás la empresa y decís, bueno, la aceito y más o menos la mantengo, y otra cosa es que se desarmen las industrias
o pierdan también tecnología frente a las demandas. Entonces, ahí es donde también el daño es tremendo. El nivel de desinversión, no hay inversión, pero hay una gran pérdida de capital. De trabajo acumulado. De trabajo acumulado, claro. Es terrible, estamos perdiendo, o si estuviéramos perdiendo un brazo, una pierna. Conocimientos adquiridos, o sea, de los recursos humanos también, porque hay gente que se va a otros campos y eso no lo recuperás. Beatriz, perdóname, pero lo que vos dijiste me hizo acordar al ejemplo. Yo estaba en la provincia de Buenos Aires cuando fue la crisis del 2001, digamos, ya era 2004-2005 y estaba en Tandil, y la necesidad de que el padre dejara el taxi, lo tomara el hijo que no tenía ninguna preparación, pero el padre era matricero. Entonces, también lo que vos decís, es decir, no solamente que se pierde los oficios, se pierde esa cuestión que cada empresa y cada industria genera personal muy especializado, sino que todo el sector tenían demanda en las industrias y no tenían el personal especializado. Bueno, lo que estás diciendo, lo que estamos hablando, es la pérdida de cultura del trabajo. Claro. Y no solo se pierde la cultura del trabajo, empieza la cultura del subsidio. Es complicado eso. Porque a mucha gente es como si vos le estuvieras cloroformando, como si estuviera aplicando cloroformo, la estuviera durmiendo. ¿Para qué? Para evitar también la reacción. ¿No es cierto? Estamos en todo eso. Pero lo que te quería preguntar, Beatriz, es esta. Hoy no tenemos funcionarios que defiendan los intereses nacionales, es así. Olvidémoslo. Pero vos fuiste, durante un tiempo, la encargada de negociar algunas cuestiones muy importantes para la Argentina y para la industria argentina. ¿Por qué no nos contás un poquitito de eso? Porque es muy interesante, porque en realidad ver cómo desde el gobierno se puede estar en sintonía con las necesidades de las empresas y con las necesidades nacionales y llevar adelante proyectos de bien común. Exacto, porque mira, es muy importante lo que decís. Sí, yo integré los equipos de negociaciones comerciales del Ministerio de Economía desde un poco antes que se firmara el Mercosur, diría 88-89, porque se firma el 91, 89-90 de haber empezado las negociaciones bilaterales con Brasil y venían Uruguay y Paraguay a escuchar y a ver cómo todavía no se había formado el Mercosur. Es decir, que la verdad que tuve todo el proceso de negociaciones comerciales y de posible integración económica. Por lo tanto, tuve un tema muy emblemático. Si bien yo tuve mucha responsabilidad en algo que es bastante desconocido, que son las negociaciones, las conocidas son las negociaciones arancelarias, pero yo también integraba el equipo con los especialistas de SENASA o del INPI, de donde sea, de tecnología, de las normas técnicas que te frenaban, además, de manera distorsionada y no te autorizaban a lo mejor el producto nacional en los mercados externos. Eso fue un trabajo muy necesario porque vos... exportar. Claro, porque vos podías negociar rebajas arancelarias, pero después igual no entrabas que vos lo sabés muy bien, no entrabas a lo mejor con tu industria farmacéutica, porque no tenías las aprobaciones y te decían que no y no podías, fue muy peleado. Es más, negociaciones que empezaron a lo mejor en los 90, las concretamos, por ejemplo, con Brasil, cuando fuimos con todos los empresarios, con Guillermo Moreno, y la misión que se hizo extraordinaria en el mano a mano con los empresarios de San Pablo. Entonces, realmente es como que fue yo tenía toda esa capacitación de trabajo, es decir, que cuando en realidad nosotros en la década ganada generamos la administración del comercio, que la
la generó, la propuso y la implementó Guillermo Moreno, yo tenía como un rol para trabajar en sintonía. ¿Qué era la sintonía? Que nosotros tratemos de generar recursos genuinos, que el único recurso genuino para generar divisas son las exportaciones, y para eso también teníamos que ser competitivos. Pero también nos iban pasando cosas que hace poquito surgió el tema, porque de repente te aparecen algunos discursos del progresismo, ponele el nombre que quieras, donde la patria latinoamericana nos va a generar ni yanquis ni marxistas. Entonces, bueno, la verdad, bastante fantasía hay con eso. Claro. A mí me tocó ir a vender a Bolivia. Evo era presidente. Evo nos pedía por las bananas de bolivianas que estaban en el límite con la Argentina, con lo cual no había ningún problema. Pero nosotros íbamos con los caños, dijeron, no, nosotros tenemos una legislación que prohíbe, podemos solamente importar lo más barato es China. Con lo cual, yo la verdad que volví al país, Cristina era presidenta, y le dije, muchos hermanos latinoamericanos, pero compran en China. Claro. Nos pasó con Venezuela también. Estoy hablando de los temas, también te puedo hacer referencia a Uruguay y a Brasil. Pero me acuerdo que Venezuela ingresa al Mercosur con una ayuda técnica muy grande de todos los que integramos los equipos técnicos del Mercosur. En particular de Argentina. Sobre todo de Argentina, claro. Entonces, en realidad le hicimos todo el trabajo, que era no tenían los especialistas, y entonces en el medio de esos trabajos le decimos, para esta próxima Navidad compren los juguetes en la Argentina. Digamos, nosotros realmente sabíamos que había juguetes muy buenos en la Argentina. Dice, el presupuesto nos da y nos facilita para comprar en China. Venezuela nos contestaba Pero eso. vos. Ni hablar, la verdad que yo, como ya era como secretaria de Comercio Exterior, acompañando las giras presidenciales, Dilma dijo, abramos a China, es decir, ella se peleaba con los empresarios de San Pablo y la única respuesta es que por supuesto Argentina no aceptó, digamos, pongámoslo en blanco y negro. Entonces, la verdad, uno cuando hablan de Mujica, de Evo y qué sé yo cuando los sentí en vivo y en directo no puedo tener ninguna fantasía, ninguna utopía, porque compran en China o quieren renegociar de una manera que no es lo mejor para la República Argentina, Claro. para el país, Sí, para Argentina, para la ocupación. Nuestro lema era exportamos trabajo argentino al mundo. Sí, nuestro lema era trabajo argentino en el mundo, porque es lo que, cuando vos importás mano de obra. Bueno, Claro, esa es la contradicción grande de los progresistas, ¿no? De los socialdemócratas, esa es la extraordinaria. Fíjate, hace poco Kicillof contrata con Huawei. Sí. Bueno, no obstante que él, muy bien. O sea, está plegado a la globalización, a la compra. Pero si vos lo lees en el último discurso, habla de industrializar, del empleo. Muchacho, coherencia. Sí, pero habla muy superficialmente. Pero también, lo dice, sí. lo dice, no lo neguemos, dice eso, está ahí. Habla de la industrialización, del empleo, pero ¿cómo? Habría que preguntarle cómo lo va a hacer. Pero a ver claro, si dice, ¿no? ¿cómo vas a lograr eso si vos te plegás a la estrategia china de disolución de tus mercados internos? Pues es un poco de coherencia, Bueno. eso es lo que estás hablando vos. No, claro, además coherencia y además realmente, salvo equipo Guillermo Moreno y los que acompañan o No lo acompañamos, escucho, no escuchás nadie Nada, que nada. hable en blanco y negro. Tal cual. Es decir, en realidad no hay ninguna propuesta clara de decir, hay pedidos de baja de retenciones. Entonces después le decís, pero a ver, ¿cuál es tu plan? ¿Quiénes van a comer en la Argentina? ¿Cuántos van a comer en la Argentina? Es decir, ¿cuál es tu plan de ingresos también? Vamos, porque en realidad sabemos que este superávit que pregona el gobierno Es ficticio.
es trucho. Es trucho. Es trucho. Entonces, ahí es donde, ahí es donde te sorprende Álvarez Agís, Manuel Álvarez Agís, que fue viceministro de Economía con la devaluación de Axel Kicillof, eran los dos, el equipo era uno ministro y el otro viceministro, diciendo, la macro anda bien, pero la micro... el mercado anda bien, pero el supermercado anda mal. Porque siempre decís vos que lo despegan y es. Pero no es una cosa muy patética. Sí. Muy patética. No te hablan de costos, no generaron costos para poder decir cuál es el precio de la energía, cuáles son las tarifas, cuál es el nivel de subsidio que corresponde al abastecimiento argentino y a los costos de generación de energía. Entonces, la verdad es que hay un punto donde sentís que hay una sola voz que dice lo que hay que hacer. Y nadie que te rebate, no es que te... No hay un debate. Mirá, es un disparate lo que vos decís. Lo dejan hablar, o sea, corre, pero se queda ahí. No. Beatriz, vos sabés que él está empezando a estudiar economía, sí. ¿Bien? Y bueno, estoy en la etapa inicial, estoy haciendo el curso de ¿te ingreso, gusta? me gusta, yo ya vengo escuchando, a vos te vengo escuchando mucho, a Guillermo, a vos también, o sea que todo lo que anda dando vueltas lo estoy consumiendo y bueno, en base a eso decidí arrancar con la ¿Qué actividad. te parece si le preguntamos a Beatriz, ¿cómo llegaste a la economía? Vos sabés que... Bueno, es hablar de política económica argentina, porque en realidad yo entro a la facultad con la NUCE. ¿Cuál facultad? De Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Mira. Pensando que iba a ser contadora. Mirá. Así empecé la carrera, que teníamos un ciclo básico común. Ahí sí, transité la NUCE, Cámpora, Perón, Isabel, la dictadura. Me recibo en el 78. Entonces, cuando ustedes decían en la cátedra, y Roberto decía lo mismo, que se presenta igual que vos, yo soy licenciado en Economía Política, era el título de cuando yo inicié la carrera. Pero como me recibí en la dictadura, cambió. yo tengo el título de licenciada en Economía. A secas. Es decir, por eso te decía que era como que tiene como todo un trasfondo. Con lo cual, a mí me permitió el antes y el después, digamos, cómo era estudiar. Digamos, una de las cosas que a mí más me impactó, y te lo tengo como una fotografía, porque cuando yo inicio la carrera entrábamos solamente por la calle Córdoba, por los bastonazos de Onganía. Yo lo sufrí. Claro. Entonces, cuando gana el peronismo en el 73, empecé a descubrir que había escaleras donde yo veía una pared. Y empezamos a salir por Uriburu y por Junín. Era una cosa que para mí entonces era otro edificio. Y además crecieron un montón de aulas que estaban tapiadas. Mirá vos. Estaban tapiadas. Increíble eso. No, una cosa, por eso cuando me preguntaste esto, dije, bueno, voy al núcleo. Entonces, en realidad, hago el ciclo básico común y cuando me tenía que definí por licenciatura en Economía. O sea, en principio vos ibas a ser contadora. Sí. Y después, cuando viste los temas que se trataban, ahí definiste. Claro, yo era empleada administrativa, es decir, yo trabajaba y estudiaba, era la típica de esa época donde, claro, donde tenías además oportunidades para trabajar y después, bueno, con mucho esfuerzo, yo he tenido clases de 10 a 12 de la noche, me acuerdo, o tenías que pedir permiso porque solamente la de matemática para economista era a las 8 de la mañana. Entonces dependía, digamos, es decir, porque éramos pocos alumnos en la licenciatura en Economía. Éramos muy pocos. Entonces armaban una cátedra a veces o dos cátedras y entonces tenías que adaptar tu trabajo a la oferta de... Sí, en mi época había materias que éramos 10, 12, 15, claro, más, ¿no? Claro. Más, Sí. Poquitos. Por eso eran... Recién se había iniciado. Claro. 64. Pero nosotros aprendimos peronismo, en esa época se daba, después aparece la cuestión, después de la dictadura y Alfonsín y los radicales en las universidades, donde los programas de estudio dejaron de enseñar pensamiento económico nacional.
le hace pensamiento Peronismo. económico peronista. Claro. Es decir, y se sigue pasando lo mismo, es decir, no aprendés pensamiento económico peronista. Yo creo que es una de las grandes cuentas pendientes que tenemos de llevarlo al plano educativo, ¿no? Todo lo que es la economía peronista. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Que también, digamos, algo, digamos, la verdad que no sé si se intentó, pero no fuimos exitosos en la década ganada, o desde el 2012 en adelante hasta el 2015, en realmente generar... Cambiar la currícula. Claro. Sí, es raro habiendo construido tantas universidades y habiendo hecho crecer tanto el sector terciario y universitario que no haya pasado eso. Nosotros teníamos docentes excelentes, digamos, en la carrera, todos muy, muy especializados, muy especializados. Bueno, y después de eso te recibiste y ¿dónde fuiste? Bueno, entonces, claro, como yo trabajaba en el sector privado, ¿iniciaste en el sector privado? Sí, yo trabajaba en empresas privadas. Como administrativa. Sí, la última etapa fue análisis de contratos. Toda la primera vez que empecé a ver la polinómica para hacer costos, para licitaciones, mira. En una empresa privada, digamos. Yo entré al Ministerio de Economía en el 78. Una vez que te recibiste, vos dijiste Yo en el ya 78. estaba recibida, iba a esos cursos que se hacían en el IDES, creo que se llamaba, en Palermo, y de Pablo estaba dando clases, digamos, en una clase, nosotros era la oportunidad y la oferta que teníamos después que te recibías. Y de Pablo estaba hablando del 75, porque estaba escribiendo un libro y utilizaba todo el análisis que hacía con los alumnos para escribir el recorrido del peronismo. El libro está, no sé, creo que lo tengo guardado. Y entonces él empezó a explicar lo que no se hizo en realidad, empezó a explicar lo que se intentó digamos, con Rodrigo, era el ministro de Economía de Isabelita, cuando Diz, en realidad Diz era el mentor del plan, donde se entraba y se salía de la televisión. Yo era, digamos, uno tiene, a ver, una declaración de edad cuando se acuerda de estas cosas. Y el plan no se implementó. Y de Pablo lo daba como implementado. Yo se lo discutí, vos no sabés, claro, era plena dictadura ya, y entonces hubo mucho malestar por lo que yo hacía en esa clase, que para mí era la verdad, no sé, era la verdad histórica. ¿Te contraponías a lo que decían ellos? Claro, no, a lo que decía de Pablo. Ajá. Y entonces en el recreo, que hicimos un corte, me dice, tenés razón, pero no me los discutas más. Así fue. Y él me dijo, vos tenés que entrar al Ministerio de Economía. Yo entré al Ministerio de Economía a través de Juan Carlos de Pablo. Mirá vos. ¿Sí? Era. Sí, lo único que me pidió es que no tuviese antecedentes policiales, digamos. Okay. Pero la novicia rebelde. Claro, Le en saliste plena dictadura. rebelde de Pablo. No, digamos, yo ya era. Tampoco era, uno se promocionaba en esa época, pero bueno, yo estaba estudiando, digamos. Lo que le dije fue desde la verdad histórica. Y bueno, así fue. Entonces, bueno, entro al Ministerio de Economía en pleno mundial, o un poquito antes del mundial del de acá de 78. Argentina. Pero vos interveniste también en alguna negociación en la que estaba involucrada el azúcar, ¿no es cierto? No, sí fui la negociadora. Bueno. Fui la negociadora del azúcar en el Mercosur. Es muy interesante, con presentaciones. Es muy interesante, porque el método que se utilizó, digamos, yo... Pero, ¿sabes por qué es muy interesante? Porque hay muchos que están descreídos de que se pueda hacer algo. Sí. No se puede hacer nada, ¿no? La flauta que se puede hacer. Se puede hacer muchísimo. Y además, la verdad... ¿Sabes por qué? Porque además, el final fue que en contra de el decreto del presidente, que era Menem, el Congreso por unanimidad validó la ley que está vigente. Pero entonces, ¿qué pasó? Nosotros como argentinos teníamos una negociación que también había algunos que decían el vino es argentino, pero el azúcar es brasileña.
Y nosotros teníamos las provincias involucradas con la mano de obra. Tucumán, ¿no? Tucumán. Y además teníamos que enfrentarnos al principal productor del mundo de azúcar, de caña de azúcar, y que además entraba y salía del alcohol, el metanol, ¿era metanol o etanol? No me acuerdo ahora. Me parece el etanol, es el que sale de la caña de azúcar. Entraba y salía con subsidio. Nosotros teníamos que enfrentar una producción extraordinaria, es decir, no se cumplía ninguna norma que permitiera la igualdad competitiva. Con lo cual, lo que nosotros se generó, cuando se define que era el 20%, que podía subir o bajar el arancel. Me acuerdo que era desde un mínimo, creo, del 13% hasta un máximo del consolidado, que el consolidado estaba en el 35% para los demás países, consolidado en la OMC, que es otro tema, las consolidaciones. Pero lo que se buscaba era regular el arancel para Brasil para que no se venga el azúcar de allá. Digamos, en realidad lo que ellos decían es nosotros no teníamos que tener ninguna protección porque ellos iban a generar el abastecimiento de azúcar con azúcar brasileña. A ellos les venía bien porque era un precio alto, la Argentina, el mercado internacional no es tan redituable como exportación de azúcar, entonces, porque está además con protecciones, ni hablar, en Japón en ese momento era como del 800%, las protecciones que tenían. Entonces, yo fui negociando año a año, hasta que nos dimos cuenta que era imposible sostener, porque la verdad que el titular del Poder Ejecutivo no aceptaba esta negociación donde se protegiera a la industria, a la producción nacional. Con lo cual hubo una convocatoria y autoconvocatoria de los gobernadores, el sector privado y los gremios, y en conjunto venían a las negociaciones a apoyar mi negociación. Con lo cual, digamos, había también peleas y divergencias que estaban como de alguna manera se aceptaban, porque yo tenía instrucciones del quien era el subsecretario de Comercio Exterior y no del que era secretario de Industria y Comercio en esa oportunidad. Con lo cual, digamos, había como una disputa interna, pero que yo cada vez que llevaba adelante la negociación, ¿Quién defendíamos... era el secretario de Industria y Comercio? ¿Era Pereira Lozada? No, era Alejandro Mayoral. El subsecretario era Alejandro Mayoral. Y el subsecretario. Sí, y Guadani era el secretario de Industria y Comercio. En el final de la película fue así. Pero también, digamos, Alejandro Mayoral estuvo siempre como en esa negociación Mercosur, como subsecretario de Comercio. La cuestión es que se llega a una situación donde se propone una ley, digamos, las provincias proponen una ley que era coherente con la defensa de la producción nacional, digamos, pero además algo transparente y realmente, digamos, donde la explicación técnica y teníamos que enfrentar los subsidios y esa combinación que hacía de acuerdo a cómo le venía mejor el precio, y estaba subsidiada la producción. Algo parecido a lo que pasa ahora con China, que subsidia la producción de toda esta mercadería que está entrando, ¿no? Bueno, en ese caso, además el mayor productor del mundo, digamos, era como, yo de estos di clases casi en todos los países americanos y también en Inglaterra, en una reunión donde pude explicar todo esto. La cuestión es que se genera una ley, y la ley es la que está vigente todavía. Mirá. La ley sale, la deroga, la cuestiona Menem, y por insistencia y por el apoyo absoluto de todas las cámaras, quedó firme. O sea que el sector productivo te acompañó a vos para ejercer presión, porque desde el Ejecutivo tenías la porque contra. La excepción estaba solamente dada en la industria automotriz. Y nosotros generamos que también estuviese la excepción, dadas las circunstancias del azúcar y la producción nacional. Mirá. Así que en realidad sí fue muy emblemática esa negociación y me dio, digamos... Hay que estar ahí, ¿eh? Sí, porque ¿viste? Llegaban los de Cancillería y me decían, pero terminala vos con esto, y era como una cosa donde, bueno, pero yo ya estaba consolidada, bueno, pongan otro negociador. No, los empresarios, nadie quería que pusiesen a otro negociador.
Así que fue una experiencia muy, muy rica y creo que muy para copiar el formato, porque también ahí es donde digo, los empresarios se pusieron la camiseta de sus industrias y las provincias de su empleo junto con los trabajadores, venían los tres, es decir, los representantes de los trabajadores, los empresarios y los funcionarios provinciales a las negociaciones. ¿Ves que ese tipo de protección se podría hacer ahora también para la industria? Para mí siempre se puede hacer, siempre se puede hacer. Yo no puedo entender el silencio de Madanes, por ponerle un nombre. No puedo entender, digamos, las cosas, las faltas de respeto. Yo nunca vi una situación así. Siempre el empresario fue, en toda mi historia que tiene que ver con casi todos los gobiernos que podamos recordar, nunca hubo una falta de respeto al empresario. Más nos acompañaban a las negociaciones, es decir, ¿te acordás que se llama al lado de la puerta, digamos, tenía su traducción en inglés, pero digamos, estaban defendiendo sus intereses. Y eso ocurría con los empresarios. En la habitación al lado. Claro, la habitación de al lado. Exactamente. Sí. No solo sus intereses, ahora su honor, porque que lo traten de chatarrina techín es una falta de respeto total, como el tipo no activa. Digamos, nunca, digamos, yo siempre tuve relación con los empresarios y siempre tuve, por suerte, roles que me permitían la defensa de la industria nacional, pero con coherencia, con visiones, pero con coherencia y con desarrollo técnico. Entonces, bueno, sí, te agradezco. Vos sabés que hace un montón que no hablo de esta negociación azucarera, hace un montón, pero es un ejemplo de defensa de lo que se llamó siempre las economías regionales. Eran Tucumán, Salta y Jujuy, eran que también hubo un gran apoyo de Paraguay, que también tenía lo suyo ahí. Tenía lo suyo. Así que bueno, en realidad, como éramos 4 y éramos 2 votando de una manera, porque no nos ayudaban, nos apoyaba tampoco ni Mujica, ni los anteriores a Mujica, ni nadie nos apoyaba en Uruguay. Mirá, esto es muy bueno para aquellos que dicen que no se puede hacer nada. No, es muy bueno. Siempre se puede hacer. Sí. Que siempre se puede hacer. Pero está esa mancomunión que tiene que existir entre los distintos sectores para la defensa. Vos mencionaste, están los empresarios, estaban los gobernadores, vaya a saber dónde están ahora los gobernadores, pero no importa. Y estaban los trabajadores. Vos sabés que estaba el gobierno. Estaba, digamos, estaba la cámara que vos me vas a decir enseguida el nombre, que ahora se jubiló de la Unión Industrial, pero que era el de CIPA, el de las cámaras de mermeladas, donde ellos decían, nosotros queremos mermelada, queremos azúcar de Brasil, ¿por qué vamos a bajar costos para la producción de mermelada? Digamos, los que estaban en esa cámara eran opositores a, hacían su defensa sin pensar en el marco general. Pero, por ejemplo, Coca-Cola mandó una nota donde decía que ellos producen la Coca-Cola con el azúcar de cada país. No era una cuestión de precios, era una cuestión de no sé, de protección de sabores, o de el azúcar sería mínimo en su no lo sé, pero la nota la escribió el entonces presidente de Coca-Cola en Argentina. Vos hablaste de CIPA, pero la Cámara de Industria del Producto Alimenticio, yo fui asesor. ¿Cómo se llama? Pero el que es especialista en la Asociación de Fabricantes de Dulces, Conservas y Afines. Y tenían como logo un chico comiendo una golosina. Pero vos preguntás por el titular de la Cámara, ¿cómo se llamaba? Sí, estaba, ¿cómo se llama? El director ejecutivo que después fue presidente de la Unión. Cheretti. No, por eso no es la misma. Yo la que digo es CIPA. No, CIPA. Esa asociación. La Cámara de Industriales, de Productores. De Productos Alimenticios. Porque le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. Claro, perfecto. Mira vos. Pero, bueno, él dio el apellido que es especialista en abogado laboralista. Contra conocido, no me sale el nombre ahora. Doble apellido. Funes de Rioja. Claro, Funes de Rioja era nunca fue presidente de CIPA. Sí, bueno, él estaba. Sí, él puede estar ahí como negociador. Es probable. Pero digamos, en esa cámara estaba Arcor. Sí, pero la más importante era Arcor. Estaba Arcor. Entonces decían, bueno, para nosotros, para los caramelos, y qué sé yo, era una cámara que defendía
Así que no es que no teníamos oposición, había oposición, pero también una gran responsabilidad de los gobernadores. Pero vos sabés que cambió mucho esa Cámara. Después cambió, porque ellos tenían varios enemigos. Tenían el enemigo la hojalata. Claro. Muy bien. Claro. Después claro. tenían el azúcar. Claro. Eran los, digamos, los componentes Claro, básicos. claro, ¿no? claro. Pero después cuando se forma Copal, porque esa es una de las cámaras, Copal es la Sí, sí, la grande. Hubo un proceso de negociación y se metió azúcar ahí adentro. Claro. Y están los azucareros adentro de Copal. Sí, sí, Ellos sí. también cambiaron. Bueno, cambió todo, porque antes eran todas empresas nacionales. En la negociación de la Y Cámara ahora son Argentina extranjeras. Azucarera estaba Zorrigueta. Zorrigueta, claro. Zorrigueta. La hija de Máximo. Claro. Pero ha cambiado mucho y ahora son muchas empresas extranjeras, antes eran todas nacionales. Claro, sí, sí, sí. Canales, Sí, se fueron vendiendo todas. se fueron vendiendo todas. Ese es un problema hoy que tenemos con la industria de la alimentación. Ayer, cuando estuvimos hablando del plan económico, recordarás que yo dije hay que formar las mesas antes de asumir, Claro, no después en la de asumir. transición, antes de cuando está en Claro, el momento durante de la de transición o cuando ya sabes que vas a ganar, tenés que formar mesa, una mesa de alimentación, otra de medicamentos, otra energética, otra financiera, tenés que formar varias para ir a través de la conversación y dando forma a las medidas Claro. que vos ya sabés. Cuando dijiste que todas las medidas juntas, y yo digo, ¿cómo hacen? Claro, vos venís negociando con todos los No. sectores de antemano 2 o 3 meses antes. Pero claro, no es. Claro. Vos un día anunciás, Claro. pero vos estás trabajando, desde ahora estamos trabajando en Ujú. realidad. Ahora Claro. siguen los contactos, vos tenés contactos, los tenés en la cabeza y todo lo demás. Pero bueno, Beatriz es extraordinario, me parece muy, muy lindo. Está muy ilustrativo. bueno traer de esta experiencia porque bueno, a nosotros nos pasa de que nos sentimos de que cómo se hace todo, ¿no? Porque Claro, un claro. poco lo que decías vos, no por pesimismo, sino por el no saber de que se puede. El otro día trajiste el discurso de este muchacho Leiva que se Leiva. armó el pacto social Claro. y tranquilamente podemos encarar todo por ese lado también ahora. Claro, Entonces, imagínate. está bueno. Ayer me acordé de lo que decía, yo ya sabía de eso, pero Pereda, en plena época de Gelbar y de Perón, se sentó a la mesa. Él caminó hasta el Ministerio de Economía, se sentó y habló para arreglar la situación de la sociedad rural. O sea, ¿cómo no vamos a poder hacerlo, muchachos? Sí, además, desde este lugar que me tocó, digamos, yo integré equipos muy especializados. Yo era la más chica en esa época dentro de ese grupo. Y eran realmente todos muy, muy especializados y cada uno, yo venía de una experiencia de estar en la Secretaría de Agricultura y entonces de entrada estuve en el grupo agrícola. Así que también todo lo que fueron las negociaciones cuando se conforma la OMS en el 1994, también teníamos todos los trabajos. Bueno, nos queda para una próxima reunión. Así no. Así. Me dice el garrote. Última reflexión. Beatriz, No, me parece. Y te convocamos para una nueva. Bueno, un nuevo bueno. programa. Creo que es muy necesario transmitir conocimiento, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Es decir, a mí me parece que por más que se repitan, nos repitamos y cada uno desde su especialidad, pero es fundamental que los que les está yendo muy mal y son las víctimas, no los candidatos, ningún candidato que se presenta como víctima, Axel, que se parece la víctima, el pobrecito que no lo dejamos, la verdad, la víctima es el pueblo argentino. La capacidad de producción de la República Argentina, la capacidad que tienen los trabajadores, que además estamos perdiendo todo ese capital. Entonces, en realidad, yo defiendo la función pública, pero desde un lugar muy profesionalizado, digamos, un lugar donde todos, digamos, yo siempre trabajé en equipos con una dedicación absoluta y con una formación muy grande. Bueno, Damián. No, bueno, retomando un poco lo que dije recién, es la experiencia de ella nos trae un mensaje de esperanza en algún punto para cómo seguir y qué hacer. O sea, uno ve todo tan devastado, todo tan difícil,
pero entendimos que en esos momentos también las cosas estaban complicadas y se pudo salir adelante, se pudieron hacer cosas positivas. Entonces, por ahí lo que lleva este programa siempre es esto, ¿no? De que si bien se cuenta la coyuntura económica y lo que nos está pasando, da un mensaje de aliento para el empresariado pyme. Vamos todavía. Y muchachos, dirigentes, empresarios, pongan las cosas donde hay que poner y salgan a decir lo que ustedes saben que es verdad. Esto está mal porque las políticas están erradas y hay que cambiar esas políticas. Chao, antes que me corten, les digo chao. Muchas gracias por la invitación. Gracias Beatriz.